Buenos días, profesor Eduardo Caballero, compañera Gira Santos, compañera Biodelda Saavedra y mi persona Guadalupe Ríos. Hoy tenemos el placer de iniciar un debate acerca de la Ley 328 del 10 de octubre del 2022, que toca temas relacionados con la política criminal y que a su vez esta se encuentra reglamentada por el decreto ejecutivo número 111 del 13 de julio del 2023. Esta ley, para dar una introducción, tiene el objetivo de establecer una política que vaya enfocada a que el Estado pueda prevenir conductas delictivas, más no enfocarse en la represión, sino en la prevención y dejando de lado la improvisación. Para esto pretenden utilizar una herramienta científica eh, y dejando de lado los planes de gobierno de 5 años que hasta el momento, como se ha podido observar, han sido motivo de fracaso en todos los gobiernos desde que empezamos, luego del periodo de la dictadura, donde empezó la era de la democracia en Panamá. Como ya mencioné, esta política tiene el interés preferencial de darle prevención al delito, a la rehabilitación y la reinserción social. A su vez, esta cuenta con una secretaría ejecutiva y un Consejo Nacional de Gobierno que a la vez va a estar eh, a la cabeza del Ministerio de Seguridad con el ministro de Seguridad. Esto está en concordancia con el artículo 310 de la Constitución, que nos dice que es labor del Ministerio, de la Policía Nacional, mantener el orden público, y para esto debe mantener la vida, la honra y los bienes de las personas, así como también es labor del Ministerio Público prevenir los hechos delictivos, del Ministerio de Seguridad. Es por ello que con esta política se busca abordar situaciones como la desintegración y la descomposición familiar, ya que la crisis de valores es lo que está fomentando lo que hoy conocemos como el fenómeno delictivo. Para entrar entonces en el debate, vamos a dar eh, inicio conociendo los principios rectores de lo que es este plan de Estado. Este plan de Estado pretende contar con una partida con la que se puedan implementar las políticas de manera efectiva, sin pérdidas de recursos como se ha hecho anteriormente, pues han sido simplemente planes de gobierno que no han tenido un finiquito efectivo, y por ello se dio la iniciativa de este plan como política nacional con principios rectores que van a ser la base fundamental de esta ley. A continuación, la compañera Gira Santos nos va a hablar de 3 principios fundamentales de esta ley, y entonces le cedemos la palabra. Buenos días, compañeras. Feliz de poder compartir este debate con ustedes y dar a conocer nuestros criterios de acuerdo a la política de prevención del delito. Como uno de los principios principales de lo que es esta ley, el principio de prevención, básicamente es la base de este delito, de esta ley, que tiene como objetivo la antelación de las conductas criminales, conocer con antelación las conductas criminales y disponer de los medios necesarios para prevenir estas conductas, utilizando estrategias tales como los valores de la vida, la unidad familiar, la educación, también utilizando medios de comunicación para promover dichos valores. No está de más mencionar que ya en nuestra Carta Magna podemos encontrar todos estos valores o todas estas garantías fundamentales que tenemos, como que es el artículo 56, que habla sobre la protección de la familia, el artículo 63, que habla sobre promover la paternidad y la maternidad, que esto ayuda mucho a los jóvenes a sentir seguridad y crecer en un núcleo familiar, que esto lo evita, o sea, es parte de la prevención de las conductas criminales.
en nuestros jóvenes. Y también lo que es el artículo 56, perdón, el artículo 63 de la Constitución que habla sobre la salud mental, que el gobierno, el Estado, está comprometido en ofrecer a la población una salud mental gratuita. También tenemos lo que es el principio de la seguridad ciudadana. Esto más que todo habla sobre la libertad plena del ser humano, de poder sentirse seguro dentro de la sociedad y dentro de las áreas públicas. También tener seguridad de sus bienes, de que puedan salir a la calle y poder estar seguro de que no van a ser atracados. Esto ayuda mucho a la convivencia pacífica dentro de la sociedad. Esto podemos verlo también, que también está establecido en nuestra Carta Magna en el artículo 17 de la Constitución, que usa la estrategia de disminuir la violencia, crear medidas de represión de delitos, que está más que todo, que el gobierno está comprometido a proteger la vida, los valores y bienes de la ciudadanía. También podemos mencionar lo que es el principio del respeto del derecho humano. Incluye la protección de la población en cuanto a la igualdad y discriminación por sexo, raza, posición social, nacionalidad. Esta también establecida en la Constitución, que está en el artículo 19. Entonces podemos ver que básicamente la mayor parte de los principios de esta ley están ya constituidas en nuestra Carta Magna. Compañeras, ¿tienen algún comentario sobre estos Sí, principios? para continuar con el debate, yo puedo aportar que esta ley, en cuanto a la prevención, como lo mencionaste como primer principio rector, se va a basar con la ayuda, básicamente con la implementación de políticas a través de diferentes ministerios. Y esto intenta atacar a la delincuencia en todas sus dimensiones. Por ende, lo llaman una política interdisciplinaria. Ella hace uso del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación para atacar lo que es la niñez y la adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto de Pandeportes. También hace uso del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, entre otros que van a servir para que cada uno y con el uso de las estrategias que van a efectuar y además con una partida que se va a disponer para que ellos puedan llevar a cabo estas políticas, es como esta ley va a intentar, esperemos que lo logre, disminuir los niveles de delincuencia. Como sabemos, en el 2019 nuestro país se vio involucrado en una situación pues lamentable que fue considerado como el país con la mayor cantidad de delincuencia a nivel de la región. Eh, Sobre todo en la provincia de Colón hubo un alto índice de delincuencia y esto nos marcó a nivel internacional como uno de los países más inseguros. Entonces, esto demuestra que los planes de gobierno que han existido pues han fracasado y ahora con el tema de la migración que se está dando a través de la selva del Darién, esta situación, si no hay unas políticas verdaderamente importantes, se van a agravar, se va a agravar la situación de delincuencia y de pobreza en el país, porque como sabemos, donde hay pobreza y hay falta de valores, la Delincuencia. delincuencia es lo que va a prevalecer. Compañera, Compañera Biodelda. tomando en cuenta el comentario que hizo sobre lo que es la delincuencia en la provincia de Colón, las estadísticas que dieron en el 2019, sí, en efecto, fue una de las provincias más violentas, pero de acuerdo a los proyectos que fueron realizados a través de estos años, con lo que es crear nuevas viviendas para la población, más que todo para lo que es el casco de Colón,
También hicieron programas para reinserción social para muchos delincuentes a través de los proyectos de, de desarrollo de la provincia de Colón. Han habido muchos jóvenes que han sido beneficiados con los empleos y sí se puede decir que ha habido un pequeño cambio. Obviamente nos falta mucho porque adicional a lo que es darle una vivienda y un puesto de trabajo, también tenemos que tomar en cuenta que hay que invertir un poco más en lo que es la educación de la niñez, de los jóvenes que van en crecimiento, en desarrollo y que no vayan a tomar el mismo camino de los delincuentes actuales, que se está tratando de que puedan salir de esa vida que es un poco difícil, ya que ellos toman como la delincuencia como parte su modo su Qué modo vida. de sobrevivencia, crean ya no tienen un trabajo normal como los que tenemos nosotros, sino que se dedican a lo que es el tráfico de drogas y es una vida fácil, es una forma de tener una vida digna, según ellos, porque les da para poder vivir de una manera cómoda. Y eso también puede influir mucho en los jóvenes que están viendo a través de los años a estas personas. Pero sí Sí, pienso o, que el gobierno debe invertir más en lo que es actividades de desarrollo social en la provincia de Colón, porque en la actualidad todavía no tenemos lo que es el Estadio Colón, que tiene más de 5 años aproximadamente en construcción y todavía no. Entonces, tú mencionaste ahí lo que es Pandeportes, pero en Colón, que es la provincia que tiene el índice más alto de delincuencia, no hay un estadio donde los jóvenes puedan ir a practicar deportes y cambiar su mentalidad. correcto, compañera. Y aunado a esto de la delincuencia que se da sobre todo en las áreas capitalinas, también hemos visto que la delincuencia se ha trasladado a lugares que anteriormente no se veían. Por ejemplo, en la provincia de Herrera, en los últimos tiempos se ha visto que el narcotráfico ha cambiado la dirección a las áreas del interior. Y esto se da producto de que al haber tanto hacinamiento acá en la ciudad y también haber tanto pandillerismo, ya entre ellos mismos no caben dentro de la ciudad y se han trasladado al interior y han llevado esta violencia a las familias interioranas, porque como conocemos los lugares donde más las personas se vienen a trabajar, se da también la migración interna, las personas que se vienen del interior a la ciudad básicamente es por cuestiones de trabajo. Entonces, lo que se quedan allá, no teniendo los recursos y llegándole a la mano esta forma de subsistir, como bien lo mencionaste, compañera Gira, pues se le hace fácil buscar una manera de llevar el sustento a su hogar y como en el interior también tenemos que reconocer que no existe la cantidad, por ejemplo, de seguridad como le existe acá en la ciudad de Panamá. Solamente en la provincia de Pedací, perdón, creo que es distrito de Pedací, perdón, solamente hay un policía para básicamente más de 80 kilómetros cuadrados, un solo policía. Toda esa área playera es un área que se presta para lo que es el narcotráfico. Entonces, con una unidad policial custodiando toda esa área, también cuando hay problemas intrafamiliares, cuando hay temas de droga, cuando hay temas de tránsito, ahora que han construido muchas carreteras por allá, que el acceso es mucho más fácil, pues es muy fácil llevar la delincuencia y el narcotráfico hacia esos lugares. Y personas que no tienen recursos van a optar, si no tienen un buen sistema de valores, por esta vía que es mucho más fácil para ellos. Ya. Buenas, compañeras. Eh, en esta intervención, lo que podría aportarles con el principio de prevención, ya mi compañera Gira y Guadalupe han hablado un poquito sobre la prevención. Definitivamente que la prevención empieza desde los hogares.
Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Guadalupe que cuando viene la migración de otros países, de otras provincias, la necesidad hace, ¿no?, que muchas personas por faltas de empleo y falta de vivienda, pues puedan llegar a delinquir. Y como dice Gira, habría que seguir haciendo resocializaciones a las personas para que puedan tener mejores oportunidades en los países cuando hagan ese tipo de inmigración, y más si vienen de nuestro propio país en el interior de la República. En cuanto a la seguridad ciudadana, sería importante que el Estado pudiera aportar más a centros culturales, estadios, parques, a través de los municipios y todas las entidades que tienen que ver con que se pueda tener una convivencia sana, una convivencia segura, tanto para los niños como para las personas adultas. En cuanto al principio de los respetos humanos, que está constituido en el artículo 19, en cuanto a la discriminación. Creo que Panamá no escapa y creo que todo, en cuanto a los eventos que han suscitado recientemente a la discriminación. Debemos trabajar un poquito en concientizar a la población en cuanto a la discriminación, tanto de raza, de sexo, de religión. Creo que hay un nivel de intolerancia en el país en cuanto a los derechos humanos que están protegidos por pactos internacionales, incluso en nuestra Carta Magna, en el artículo 4, en el artículo 19, donde habla de la discriminación y que todos tenemos ese derecho de no ser discriminados. Entonces, creo que ese tema es muy, muy importante, que como sociedad trabajemos mucho en implementar a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión, a través de información, para que tengamos un poquito más de tolerancia hacia la discriminación. Entonces, para mí el tema de la discriminación es tan importante por todos los sucesos que se están dando. Pues, y eso lleva también a que haya mucha violencia y que se cometan crímenes y pues a la vez se vean los hacinamientos también en las cárceles. Compañera, Oh, de acuerdo a lo que es sensibilizar a la comunidad por la violencia y por la indiscriminación, eh, discriminación, perdón, podemos tomar en cuenta el caso que hubo hace unas semanas sobre el joven trans que fue violentado y asesinado en vía pública, que muchas personas pudieron observarlo y grabaron, pero intentaron y, eh, evitar la tragedia, pero ya fue un poco tarde porque al final la persona perdió la vida. Entonces, yo pienso que también sobre ese tema, sobre la comunidad LGTB, en Panamá estamos un poco eh, atrasados en cuanto a ese tema. No es un tema que a todos nos gusta hablar porque somos una comunidad muy religiosa y todavía como que no estamos preparados para aceptar ese tipo de actividades en lo que es la comunidad LGTB, pero estamos de acuerdo en que también son seres humanos y que tenemos que respetar sus derechos como la vida, por lo menos sus derechos de vida. Que, el hecho de que ellos no sean iguales que nosotros o ellos hayan tomado otro tipo de vida no nos da el derecho de atacarlo y de ir contra la vida porque no somos quienes para, para atentar contra la vida de estas personas. Entonces pienso que sí el gobierno debe concientizar un poco más a la comunidad en cuanto a ese tipo de tolerancias. ok. Para continuar con los principios rectores en los cuales se basa este plan de política criminal, es importante mencionar que ellos nos hablan de la justicia social.
también del desarrollo humano y de la participación ciudadana y de la importancia que tiene el ciudadano común en el desarrollo de este nuevo plan. Para conocer un poco de lo que es la justicia social, ellos nos hablan de la igualdad en la distribución de la riqueza. Como sabemos, aquí en Panamá, el porcentaje de personas con poder adquisitivo es muy bajo. La mayor parte de la población panameña se encuentra en un nivel de pobreza bastante importante. Otro tema importante a tocar en la justicia social es la no discriminación. Un tema de la no discriminación, como ya mencionaste, compañera Yira, el tema de la comunidad LGBTQ, también entra la discriminación entre el hombre y la mujer. No sé, pero como han pasado en las últimas noticias y en los últimos años, pero a lo largo de la historia, la mujer siempre ha sido discriminada. De un tiempo para acá y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer inició en el proceso de la vida laboral. Sin embargo, todavía se observa, y sobre todo en este país, la falta de igualdad que hay Igualdad. para la mujer. En las noticias podemos observar los delitos de femicidio que han ido en aumento, cómo las mujeres han sido maltratadas por sus parejas, por otras personas en la calle, cómo mujeres son atacadas. También el principio de justicia social nos toca el tema de la igualdad de oportunidades y de prestarle un interés superior a la niñez. Como ya sabemos, la primera infancia es la parte más importante en el desarrollo de la vida humana. Y este punto de la vida, cuando el niño sufre situaciones importantes, lo marcan para toda su vida. Y es ahí cuando un niño puede estar más predispuesto a ser parte de una conducta delictiva a posteriori. En las noticias se han observado delitos de manera que a cualquier ser humano lo espantaría, pero aquí en Panamá se da de manera real. Por ejemplo, el caso de la niña de 2 meses que fue violada por su papá en una comarca de este país, en la provincia de Chiriquí. Niñas que han sido violadas por sus abuelos, niños que han sido violados por sus padrastros, sus tíos. Esto nos toca reflexionar y darnos cuenta que el sistema de valores de nuestro país está en decadencia y necesita una política fuerte y que tenga mano dura con estos tipos de criminalidad. Con estos tipos de criminalidad que básicamente pudieran catalogarse como pedofilia. En otros países, los pedófilos se encuentran marcados incluso por un sistema de GPS. Aquí en Panamá no hay políticas severas ni para los pedófilos ni para los asesinos seriales. Que no sé si hace unos días en las noticias pudimos observar una noticia de que el primer asesino serial de Panamá se encontraba libre y trabajaba de guardia de seguridad. Entonces, todos tenemos derecho a la reinserción, todos tenemos derecho a la rehabilitación, pero un asesino serial es una persona que no se va a rehabilitar porque ya cuenta con un patrón psicopático. Entonces, un pedófilo tampoco se va a reinsertar socialmente. Entonces, hay que establecer políticas que protejan de manera verdadera a la niñez sobre todo a la primera infancia. Y en cuanto a la participación ciudadana, pues porque el hecho de que tomen en cuenta la opinión del ciudadano hace que el ciudadano se sienta tomado en cuenta, que se sienta proactivo, que las juntas comunales hagan planes para que los ciudadanos, los mismos moradores de algún corregimiento, de alguna comunidad, formen parte de la solución, más no del problema. Compañera, si alguna quiere dar un aporte con respecto a estos principios rectores. Sí, me gustaría aportar algo sobre el tema de los sectores de la población en cuanto a la equidad de la población. Como hemos visto, aquí en Panamá se ha visto sectorizado la equidad. Ellos hablan de la democracia de la población en cuanto a las riquezas.
pero vemos que Panamá está pasando por un momento en que ya existe esa división de riquezas. Incluso en Panamá se están construyendo propiedades perimetradas donde se vive, las personas que tienen más riquezas que otros, y se ve, ¿no? Que no hay una equidad, no hay una relación. El pobre vive marginado y el rico vive dentro de su sociedad. No existe una relación, porque siempre que las personas de este tipo de barrios o este tipo de lugares donde vive, llegan a entrar a donde viven este tipo de personas ya con un valor socioeconómico alto, enseguida son marginados, enseguida los miran mal, los sacan de los lugares, no los dejan entrar en los restaurantes. A mí me ha tocado ver que porque un chico anda, anda en zapatilla o tiene las zapatillas sucias, los han sacado de los lugares. Entonces ahí también entra un tema de discriminación. Entonces ahí también entra de que la misma sociedad se ve discriminada por la sociedad, ¿no? Entonces creo que debería haber algo preventivo, y ojalá que la ley lo ampare, de que si somos una sociedad, somos una sola sociedad, y que no sea una sociedad dividida por riquezas, porque el que tiene y el que no tiene, y que las personas que no tienen no se sientan vulnerables a decir, bueno, yo no voy a este lugar porque no me miran mal. Entonces estamos entrando ya en el tema anterior sobre la discriminación. Bueno, yo Ese quería hacer un comentario sobre lo que es las penas que se le otorgan a los pedófilos en Panamá y hacer la comparación de la pena que, por ejemplo, en Indonesia se le da, se le, da- se le somete a una castración química a las personas que abusan de los menores de edad. Pero en Panamá tenemos, en nuestra constitución hay una ley, está la ley del artículo 30, donde no hay pena de muerte. En otros países hay penas de muerte. En Indonesia hay pena de castración química. Entonces, en nuestra constitución yo creo que hay que modificar algunos temas, algunos artículos que protegen a estas personas, porque estamos protegiendo los derechos de los pedófilos, de los asesinos, pero no estamos protegiendo la vida de la ciudadanía. Entonces, los niños también tienen derecho a que se les respete su sexualidad, que se les respete su vida. Entonces, pienso en ese sentido de que se deben hacer modificaciones en la Constitución. Sí, recuerdo que desde el gobierno de Varela el pueblo estuvo muy interesado en una constituyente para poder como quien dice, volver a realizar la constitución de la República. Pero ningún gobierno quiere ceder el poder para otorgárselo a otro y poder hacer una nueva constitución. Y como bien lo dice, la constitución es cierta que ampara las garantías individuales y sociales, a la vez también ampara la de los delincuentes. Y hay tipos de delincuentes que por su simple patología no se van a reinsertar a la sociedad. Y este tema de la reinserción es importante mencionarlo porque como estuvimos hablando hace unos días, la reinserción social en este país ahorita mismo es un fracaso, la rehabilitación es un fracaso y hay algunas cárceles de este país que sí se ha podido ver, como ayer mencionamos, en lo que es la rehabilitación. Un ejemplo de eso es la cárcel de Chitré, que muchos de los privados de libertad, estando cumpliendo su pena, han terminado la secundaria, han terminado una carrera universitaria incluso, y esto les ayuda como una manera de buena conducta a disminuir la pena. Y una vez terminada su pena, pueden salir a la sociedad y pues realmente se encuentran rehabilitados y se pueden reinsertar socialmente. Pero como ayer nos dijiste, Gira, tú observas que en la cárcel de Colón, dadas Sí, el hacinamiento que exacto. existe, Siendo una de las provincias con un alto índice de delincuencia,
el gobierno no invierte en la resolución de estos delincuentes, no invierte en el centro penitenciario, porque el centro penitenciario actualmente existe mucho hacinamiento, es prácticamente una ruina, entonces ahí nadie puede rehabilitarse, ahí no hay forma de rehabilitación. La delincuencia sigue trabajando dentro de las cárceles. Los custodios son partes de ese grupo de delincuencia, porque entra droga, armas, cualquier tipo, televisores, cualquier tipo de comodidad pueden tener dentro allá, cuando no debe ser así. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la reinserción, en la rehabilitación de estos delincuentes si ellos siguen manteniendo el control, por lo menos en la provincia de Colón, siguen manteniendo el control del centro penitenciario? Exacto. Y actualmente el hacinamiento de las cárceles se da producto de que nuestro país se ha enfocado en la represión de la conducta delictiva. Durante todos los años de República nos hemos enfocado en la represión de la conducta delictiva. Hasta ahora se crea un plan nacional como política de Estado para prevenir, pero incluso en la Constitución, que la A tenemos ese, desde A 1903, eso iba, a eso iba. O sea, yo estoy haciendo la comparación de lo que, de la ley y cada artículo y cada uno de los principios que tiene esta ley, pero ya existe, ya está plasmado en la Constitución. ¿Y por qué no le han dado exacto, ejecución si ya está plasmado en la ejecución, en la Constitución? uh-huh. Exacto, ya está plasmado en la Constitución y en la Constitución dice claramente que es parte de la Policía Nacional. Diodelda, te estarán enviando la invitación. Ya, Ya, ya. ya Ujú. sale Biodelda. Sí, sí. Hola. Ujú. Estábamos hablando ya podemos empezar entonces nuevamente que se cortó la Bien. señal. ¿Se fueron? ¿Ustedes, Estábamos, ustedes también salieron? sí, Sí, ya vamos a empezar de nuevo para terminar los 40 minutos de reunión. Estábamos hablando del fracaso del sistema penitenciario y el del hacinamiento en las cárceles, que como sabemos, los privados de libertad son una carga social, son una carga para el Estado, ya que todos los gastos que ellos representan en cuanto a comida, salud y todo lo demás, el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, si no hay una manera de que ellos se rehabiliten dentro de esta cárcel, que se puedan reinsertar a la sociedad, continuamos en lo mismo, en la misma problemática. Entonces, esta ley me parece a título personal muy, muy positiva para nuestro país, porque como la Constitución lo establece, es labor de la Policía Nacional, según el artículo de la Constitución 310, su labor también es prevenir los hechos delictivos, no solo reprimirlos, eh, también prevenirlos. Y la prevención siempre va a salir más barata que la represión. en la represión, exacto. En continuidad con los principios, de los principios rectores, eh, tenemos que la educación para una cultura de paz, donde, donde la importancia es la paz, la tolerancia, los valores, para crear un estilo de vida tolerante para que las personas se puedan sentir seguras. Yo pienso que, como habíamos hablado anteriormente sobre la tolerancia, que hayamos tocado el tema de la discriminación y todo, ellos hablan que en este principio de educación para una cultura de paz, eh, creo que se crearían o creando estrategias donde los niños, como habló Guadalupe, sobre el tema de crear y que tengamos un poquito de fe en cuanto a la ley de la prevención. Y ahí es donde entra pues la cultura, hacer que haya en nuestro país un tema más culturizado para que los niños puedan desarrollar y no pierdan tanto el tiempo en cuanto a estar en las calles, a estar oceando y se dediquen un poquito más a culturizarse, a ver que hay oportunidades de aprender a pintar. Me encanta mucho este programa que hacen en la luna de tambores, donde se ve la familia unida, donde se ven los niños disfrutando de la naturaleza.
Y pues eso yo creo que es un aporte muy importante y será un aporte muy importante en cuanto a la cultura y a que los niños se sientan seguros en la violencia y que conozcan otro aspecto de lo que es la ciudad, ¿no? El país como tal. Compañera, tomando en cuenta sobre lo que usted comenta sobre las actividades culturales, sería importante que las actividades culturales no se realicen solamente en el verano feliz, que no son 3 meses de vacaciones que tienen los niños, sino que sean un plan a largo plazo, que durante todo el año, fines de semana y fines de semana, se puedan hacer actividades para estos niños, que no solamente sea en una época, porque después no sabemos qué hacen todos estos niños que no tienen ningún tipo de actividad o no tienen la facilidad económica que sus papás que puedan brindarle este apoyo de ir a una escuela de arte, de ir a un grupo de baile, de participar en una actividad deportiva, porque todo eso tiene un costo. Por lo menos nosotros que somos madres, sabemos que todos ese tipo de actividades tienen un costo y los niños que no cuentan con el factor económico, que los padres no tienen la facilidad, no pueden asistir a estas escuelas privadas. Entonces, sería muy bueno que el gobierno desarrolle por lo menos actividades culturales o que cree el ministro de Cultura centros culturales para este grupo social que no tienen la facilidad económica de pagar una actividad privada para sus hijos. Exacto, así es, compañera. ¿Alguien más tiene algo que aportar en cuanto al principio de educación a través de la cultura? Sí, es importante lo que dijo la compañera Gira, que estos planes solamente se hacen para el verano feliz. Sin embargo, a lo largo del año, el niño solamente se dedica a ir a la escuela y luego que sale de allí, pues el niño, si no tiene una buena orientación, y como sabemos, aquí el panameño le toca trabajar, el horario laboral, por ejemplo, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si la mamá vive en el área de La Chorrera, llega a la casa a las 10 de la noche. Todo ese tiempo el niño solo, sin tener una guía, sin tener algo que lo inspire, nada más que las malas influencias que puede encontrarse en la calle, es un niño que está en riesgo. Por ejemplo, aquí en el área de Pueblo Nuevo hay muchos niños que se encuentran solos por allí y juegan fútbol en la calle, porque no tienen una cancha sintética, no tienen un parque decente para que el niño entre ellos vayan y jueguen, y que inviertan su tiempo en vez del ocio en un deporte, porque un niño que está en la calle jugando en un sitio como Pueblo Nuevo, que como sabemos hay mucha delincuencia y hay pandillerismo y hay crimen organizado, ese niño está totalmente vulnerable. Entonces, que se implementen mayores políticas para construirle a los niños sus parques, que haya un área destinada para la recreación de los niños. Por ejemplo, Exacto. compañera Guadalupe, en España, tengo entendido que en la educación pública hay actividades extracurriculares sin costo. Si tu niño se tiene que quedar después de sus clases, puede quedarse en la escuela, dentro del establecimiento escolar, en las actividades extracurriculares. Esa sería una buena estrategia que puede tomar el Ministerio de Educación en Panamá. Habilitar nuestros centros educativos para este tipo de actividades. Los niños que, por ejemplo, sus padres no están todo el día en la casa y no pueden recibirlos cuando salen de la escuela, pueden inscribirlos en estas actividades extracurriculares y que durante la tarde el niño se ocupe en otras cosas, clase de Sí, piano, fútbol, pintura, o sea, tantas actividades que hay para que los niños puedan recrearse y que los niños puedan tener otras habilidades, no solamente la matemática, el español, sino que tengan otras actividades, la cultura, los valores, todas esas actividades se pueden hacer dentro de los centros educativos. sí, en el principio, Gira, disculpa, en el principio de las relaciones pacíficas comunitarias, ellos hacen énfasis de buscar mecanismos para que y proponer exactamente el desarrollo y la cooperación de la comunidad, el desarrollo y la cooperación del Estado, para poder que se dé todo esto que acabas de mencionar.
En cuanto al principio de la rehabilitación y la resocialización social, que hablábamos anticipadamente, es uno de los principios que habla el artículo 28 de la Constitución de la República sobre el fundamento del privado de libertad, donde hablamos de que los privados de libertad tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, y sin embargo hoy día vemos que eso no sucede en las cárceles. Entonces creamos un poquito en que este principio se va a llevar a cabo, ya que yo considero que no se lleva a cabo porque muchos incluso no tienen ni siquiera una salud adecuada dentro de las cárceles, y que cuando salgan, ese trabajo comunitario, ese trabajo que hagan dentro de las prisiones, pues les sirvan para poder salir a las calles luego y poder hacer un trabajo digno y se puedan resocializar. Exacto, como mencionamos anteriormente, pues la parte de la rehabilitación y la reinserción social ahorita mismo es un tema que afecta gravemente al Estado, porque toda esta carga que tiene el sistema penitenciario recae directamente sobre las arcas del Estado. Y ahorita mismo, como bien mencionamos, el hacinamiento trae como consecuencia otros problemas, como lo son las enfermedades dentro de las cárceles. Como ayer mencionamos, la tuberculosis es un problema de salud pública, es un tema que no se va a disminuir porque yo tenga cuidado. Dentro de la cárcel, en hacinamiento, es muy fácil que esas personas en hacinamiento, que no se encuentran bien alimentadas, que se encuentran a su vez emocionalmente, pues se encuentran disminuidas sus emociones, estén muy vulnerables a poder adquirir una enfermedad como esta. Es una realidad que los hospitales del Ministerio de Salud se encuentran llenos en las consultas externas y en las salas de infectología, llenos de pacientes con VIH y SIDA y tuberculosis y otras enfermedades que son de infección de transmisión sexual. Entonces todo esto es producto de ese hacinamiento, de que no hay rehabilitación, de que no hay reinserción social, y una vez el privado de libertad cumple su pena, sale a la calle y vuelve y delinque. Entonces vuelve a la cárcel. O dentro de la cárcel delinque y le arman otro proceso y queda de 5 años, queda en 10 o 15 años. Entonces, si no sigue delinquiendo, probablemente quede muerto, porque hay mucha delincuencia dentro de las cárceles y también muchas enfermedades. Así es. Compañera, entonces, en conclusión, bueno, para mi conclusión, yo diría que el Estado tiene gran protagonismo en lo que es la delincuencia en nuestro país, porque gran parte de la responsabilidad va de parte del Estado, porque pienso, bajo mi criterio, que no está cumpliendo con sus obligaciones, no está cumpliendo con por lo menos el artículo 109 de la Constitución, dice que el Estado debe velar por la salud física y mental de la sociedad. El Estado no invierte en dar un buen servicio en los centros médicos. El Estado no está invirtiendo en dar una educación digna para los panameños, para los niños. El Estado no está invirtiendo en nada de lo que es las actividades culturales. Entonces pienso yo que el crimen no solamente está en las calles, también está dentro de la administración de gobierno. Y si no se empieza por la cabeza, que es la administración y los gobernantes, la sociedad va a seguir igual o peor. Entonces las penas deben cambiar no solamente para los delincuentes de la sociedad, sino para los delincuentes que están dentro del gobierno, de la administración. Exactamente. Este hecho de que los políticos que hoy día nos gobiernan se encuentren involucrados en temas de escándalos penales hace que la sociedad se encuentre
totalmente desvalorizada, que hace que el- los valores sociales que se le están inculcando a los niños y a la sociedad que está en crecimiento se vea de alguna manera afectada, porque esas son las personas que nos gobiernan, dirán ellos, ¿qué podemos esperar de los demás? Entonces, si el presidente, si los ministros, si los magistrados, si los diputados que son elegidos por voto popular se siguen eligiendo de manera eh, paternalista, continuaremos en este mismo sistema de corrupción. Y donde hay corrupción, hay delincuencia, porque bien sabemos que los crímenes y la delincuencia organizada también está inmiscuida los órganos del Estado, los principales órganos del Estado, se encuentran investigados por estos temas de narcotráfico y todo lo demás que patrocinan a las bandas criminales. Sí, mi conclusión respecto a los principios, creo que hay un reto como Estado, hay un reto como administración, para que todos estos principios se puedan cumplir. Debe haber un compromiso tanto del Estado como las empresas privadas para que den esa oportunidad de resocialización para cuando cuando los privados de libertad salgan, que crean un poco en la rehabilitación, que el Estado haga su trabajo para que ese que está dentro de un sistema penitenciario pueda salir y se pueda resocializar, garantizándole a la empresa privada de que puede salir adelante, que puede sacar a su familia, de que puede llegar a transmitirle ese valor a pesar de haber pasado por un centro penitenciario, enseñarle a ellos, a sus hijos en casa, lo que se vive, estar en un centro penitenciario, para que sus hijos puedan tener ese ejemplo, a no seguir los mismos pasos que los llevó a ellos a separarse como familia, a separarse dentro de un núcleo familiar, y que los niños puedan también ser un ejemplo de que porque mi padre fue un privado de libertad, yo debo ser igual, sino que también se crea de que se tenga la convicción de que al salir su padre de prisión o de estar de privado de libertad pueda entrar y pueda encajar dentro de una sociedad llena de valores también. Es mi pensar, mi opinión en respecto al principio de rehabilitación y resocialización. Bueno, dada el análisis y debate de los 9 principios rectores de la ley 328, damos por culminada y a la vez resaltando la importancia de la familia en la sociedad, que es el eje fundamental, y agradecemos pues la participación. Gracias. Gracias. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes.